¿A ustedes les gusta escuchar historias de éxito? Claro que sí, a mí también. Y en esta noche nos vamos a inspirar con una. Y él es de un hombre joven, casado, que desde los 7 años empezó su carrera como deportista de alto rendimiento. Él es padre de 3 hermosas niñas, las cuales son su razón, su motor de la vida. Él es una persona que alternaba el deporte con sus negocios tradicionales, pero a la edad de 26 años decidió dejar el deporte y enfocarse en su negocio de telecomunicaciones, hasta que conoció esta poderosa oportunidad y la desarrolla actualmente con su esposa, con su familia. Lleva 8 meses desarrollándola y a los 2 meses se hizo rango oro. Así que quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso al empresario oro ejecutivo Jano Valenzuela. Buenas noches, Jumbo, ¿cómo estamos? Buenas noches, Jumbo, ¿cómo estamos? Eso sonó mejor. Es para mí un honor y un placer estar aquí delante de ustedes y, como siempre lo decimos, abrirles el corazón y compartirles la historia que me trajo a mí hasta aquí, hasta esta maravillosa compañía, para que sea inspiración para ustedes. No sin antes darle gracias al liderazgo de la ciudad, a la mesa de liderazgo y a todos los líderes aquí presentes que están haciendo que las cosas pasen. Para empezar, quiero remontarme a cuando yo estaba muy pequeño, y hoy les quiero hablar la misma historia que quizás algunos escucharon hace un par de días, pero les quiero hablar desde la perspectiva de los sueños, porque ¿cuántos aquí tienen sueños? Ok. Desde muy pequeño yo era un soñador, y recuerdo cuando era muy niño que uno de mis sueños eran los superhéroes. ¿Cuántos aquí vieron superhéroes y les inspiraba ver a los superhéroes? Ok. Cuando yo tenía 5 años de edad aproximadamente, yo veía mucho a Superman y tenía un gran sueño de ver que Superman volaba, y con mis amigos de la misma edad jugábamos a los superhéroes, y uno era Batman, otro era Robin y yo era el Superman negro del parche. Y ellos saltaban, se encaramaban, y yo vi una escalera alta y yo dije, yo soy Superman, y me subí la escalera. Y me tiré de la escalera y me di cuenta que no era Superman. Y tuve mi primera lesión. Y les hablo de eso porque ese momento, de ese sueño inocente, marcó muchas cosas para el resto de mi vida. Después de recuperarme de la fractura que tuve en mi pierna, seguí los pasos de mi papá. Mi papá, al igual que el padre de la persona que me invitó a conocer de este poderoso negocio, se dedicó a servir a la patria en las fuerzas militares, pero antes fue un futbolista que se retiró prematuramente. Y yo dije, voy a seguir los pasos de mi papá, yo voy a cumplir ese sueño. Me gustaba. Miren, yo nací en una familia normal, y las familias normales, por lo regular, tienen para pagar la universidad de un hijo, no de 2. Y como yo era el menor, yo era el segundo, entonces yo no fui a la universidad, y yo tenía claro que yo había nacido con el don de jugar al fútbol, y ese era mi proyecto de vida desde muy pequeño. Y ya había agendado muchas cosas que iban a pasar con ese sueño, y empecé a perseguirlo con un modelo a seguir que era mi papá. Pero hacía unos años, cuando yo estaba muy pequeño, había cometido el error de creerme Superman, y eso generó en una parte de mi cuerpo un poco de inestabilidad el resto de mi vida, y luché con eso toda mi carrera deportiva. Y en ese lado de mi cuerpo siempre aparecieron las lesiones. Siempre aparecieron los problemas una y otra vez desde muy pequeño, pero yo seguí, no tiré la toalla y no me rendí, y seguí detrás de ese sueño. Después de unos años logré llegar a un equipo importante y creí que ya lo había hecho, y me llené de emoción, me llené de ego, y creí que era el mejor, y en el colegio todos me saludaban y mis amigos me reconocían porque yo era el que jugaba fútbol, era el bueno. Y resulta que ese ego me cobró factura, y aparecieron de nuevo lesiones por no cuidarme, siempre en la misma pierna izquierda. Finalmente, después de muchos años de intentar con el fútbol, me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Y empecé a crecer y me interesé en otras cosas. Como todo jovencito, cuando va creciendo, descubre otros intereses.
descubre las niñas que son bonitas y en la cancha hay que entrenar y la discoteca y esto, y empecé a fallar en la disciplina. Y a los 18 años, cuando tenía oportunidades aún de empezar una carrera deportiva en Centroamérica, donde tenía varias oportunidades en varios equipos siendo muy niño, porque todavía era un niño, tenía 17 años, apareció el amor. Y un año después apareció el fruto del amor. Y como apareció el fruto del amor, ay, aquí está Olga que es testigo. Como apareció el fruto del amor, pues había que escoger si ir a probar suerte con el sueño de toda la vida o hacer lo que hizo papá y sacar adelante el fruto del amor, y yo escogí lo segundo. Escogí sacar adelante a mi hija y aplacé mi carrera deportiva, pero siempre miraba el retrovisor y no me dejaba avanzar, porque yo sentía que yo estaba llamado a otra cosa, que yo había nacido para otra cosa, que me había proyectado para otra cosa, pero estaba viviendo otro fracaso más, porque ya había tenido fracasos antes y había fracasado en mi carrera, no porque hubiera llegado mi hija, sino porque tenía que responder por ella y donde estaba no me pagaban lo suficiente. Y así arrancamos con mi esposa a construir una experiencia, a madurar, porque éramos niños al fin. Y en ese caminar empezamos a incursionar como empresarios y montamos un negocio de platería y de venta de ropa. Y arrancamos y perdimos muchos amigos porque les fiábamos y para no pagarnos nos dejaron de hablar. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó muchas veces, después volvieron a hablar. Ahora los estoy buscando para bendecirlos con Ganexel. Después de varios años con ese negocio, empezaron a aparecer por ahí personas que me veían en los partidos, que todavía me invitaban y me decían: vos tenés talento, volví al fútbol. Y yo miraba a mi esposa y yo decía: donde yo le diga eso, esta mujer me mata. Seguía más bien trabajando, hasta que un día me determiné y le dije: nosotros estamos viviendo a duras penas y rebuscándonos, y yo sé que yo tengo talento para que vivamos mejor. Y volví al fútbol y conocí a una persona que amo mucho, que está aquí en este salón, y no quiero irme sin dar un aplauso a nuestro oro Sendarwitz, porque fue una de las personas maravillosas que me dejó mi carrera deportiva en mi vida para siempre. Y haciendo este proceso de volver al fútbol, llegué al fútbol profesional, dije: lo conseguí, pero no pagaban. Entonces empezaron las afugias económicas, estar lejos de casa, empezó a pesarme la distancia con mi hija, y volví a empezar a mirar el retrovisor, pero desde otro punto de vista. Y venía otro fracaso ahí, otro sueño que se frustraba, porque había conseguido estar en un estadio, que me gritaran así fuera insultos, pero estaba ahí. Y miraba el retrovisor y decía: y mi hija no está, y mi esposa tampoco. Y pensaba: esta gloria, este sueño cumplido, ¿si era lo que yo quería? Y muchas veces nos pasa que llegamos a algo y lo conseguimos, y cuando llegamos no era lo que creíamos. Después de estar en esa lucha y de buscar oportunidades en otros países y conocer personas como mi amigo Zen, incursioné en nuevos negocios y monté mi último negocio antes del negocio de mi vida, una tienda de tecnología, y luché con ese negocio. Y pensamos, después de muchas dificultades en casa, aquí la vamos a hacer. Y arrancamos junto con mi esposa a trabajar todo el tiempo, a darle duro con la niña en el local. Fuerte, crecimos, llegamos a tener varias tiendas y teníamos una economía buena, entre comillas, nos sentíamos satisfechos, teníamos lo que la mayoría de la gente no tenía, éramos dueños de nuestro tiempo, trabajábamos 12 horas todos los días y éramos dueños de nuestro tiempo. Nuestro dinero en el bolsillo era de proveedores y lastimosamente prestamistas, porque creamos un negocio que tenía un flujo de caja grande y tenía un flujo de pago todavía más grande, y entonces empezamos debiéndole a un banco, a dos, a tres, después no había cómo pedirle a más bancos, entonces aparecieron los famosos gotas, y le debíamos a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, y les cumplíamos, y siempre había plata en el bolsillo, pero plata para entregar. Y empezó a hacerse amargo estar en ese negocio, y pasaron 8 años así, en esa dificultad de estar 12 horas en el local, pendiente de los otros dos, con costos de casi 7 millones de pesos cada mes y ganándonos
menos de la mitad de lo que invertíamos cada mes para sostener ese negocio. Y era otro sueño roto, el sueño del local, del negocio grande con el que mi esposa iba a darle el futuro que querían a mis hijas y iba a tener para gastarse la plata en la cantidad de menjurjes que quisiera echarse encima, no pasó. Y justo en ese momento apareció un golpe en seco. Hubo un problema, perdimos el local del centro, perdimos el de San Andresito del Sur, quedamos solo con la tienda del Caney, perdimos hasta la posibilidad de salir casi que a la calle. Y me di cuenta del error tan grande que era no tener un plan B para mis hijas. Para mi hija, porque en ese momento era una sola. Para mi esposa y para su familia, que en ese momento dependían de mí. Y lo pagamos caro, porque ese fracaso tan rotundo, esa irresponsabilidad de no tener un plan B, cobró una vida en mi casa. Una vida por la que yo veía y respondía a quien tocó quitarle toda la provisión de un momento a otro. Y por no tener cómo sostener su tratamiento médico, se nos fue en casi 3 meses. Y nos quedó esa amargura, pero nos quedó la espinita clavada. ¿Y cuántos aquí tienen la espinita clavada de que saben que van a hacer algo grande, pero no han encontrado con qué? Pues les digo que aquí están donde lo van a hacer. Porque cuando pasó ese fracaso, yo creí que no había más cómo levantarse. Yo creí que todo se había acabado y no había esperanza. Pero apareció en ese momento una persona para la cual quiero que le den un fuertísimo aplauso. Es mi platino, Andrés Castaño. Quien en ese momento no hacía Gano Excel, y estoy seguro que no se le pasaba ni por aquí hacerlo, pero quería invertir en mi negocio y me ayudó a pararme de la quiebra rotunda en la que estaba, donde no había ni siquiera muebles en la casa porque se los llevaron a los que les debíamos, y no se llevaron nada más porque les servíamos más vivos trabajando que muertos, o si no se hubieran llevado algo más. Y en ese momento él llegó y dijo: nos paramos. Y ustedes, algunos ya saben cómo es Andrés. Nos paramos, rompimos récord de ventas, volvimos a tener 3 tiendas, hicimos de todo muy bien, trabajamos en triple, ya no trabajamos 12 sino casi que 14 horas, vivíamos juntos en la misma unidad y creíamos que estábamos haciendo el super negocio. Hicimos balance y después de vender casi que 150 millones de pesos, sacamos ganancias cada uno como de 1,5 millones. Y Andrés dijo: este negocio no funcionó, rompamos y más bien repartamos y miramos qué hacemos. Y rompimos relación comercial. Yo seguí con mi negocio, porque como vendimos mucho más, subimos el volumen de ventas, subió el volumen de gastos. Entonces las utilidades no fueron tantas y trabajamos mucho, pero quedó otro hermano para el resto de la vida. Y pasó un tiempo, un buen tiempo, y les quiero decir algo: cuando yo estaba en ese tiempo de buscar qué hacer, apareció también un amigo a hablarme de esto. Y se los digo como reflexión para los que están aquí como invitados, porque cuando él me habló de esto, yo tenía el ego todavía muy alto y no respeté este negocio, y por no respetarlo, no soy un diamante de Gano Excel, porque hace 2 años me contaron de esta maravillosa oportunidad y yo no la vi. Pero alguien le contó al escéptico más grande del mundo, que era Andrés Castaño, y él tenía un amigo que quería mucho, que estaba llevado, porque él sabía que yo estaba llevado. Él acababa de salir de la empresa y sabía que yo tenía deudas muy altas, y me buscó y me dijo: Harold, aquí está el negocio para que dejes de matarte aquí como te matas. Y yo le dije: papá, yo no vendo café. Es más, lo voy a sacar de esa pirámide en la que lo metieron. Esas fueron mis palabras. Pero yo vi en los ojos de él a un capitán, y yo no sigo soldados, yo sigo capitanes. Y esta es una empresa que está llena de capitanes. Cuando él me dijo que iba a seguir adelante, yo seguí observándolo. Y al cabo de unos días apareció otro fracaso en mi vida. Se rompía el sueño del pilar fundamental de mi casa, que es mi esposa. Mi esposa empezó a convulsionar de repente. Ya teníamos una bebé de un par de meses y otra recién nacida, porque la familia estaba creciendo. Y muy rápido. En ese momento, cuando yo a mi esposa a convulsionar, llega Andrés y me dice: ¿qué pasó? Le dije: mi esposa tiene un tumor de 7 centímetros en su cabeza. Me dicen que se va a morir, es lo más probable. Y Andrés salió como loco de mi local hacia la casa. Y llegó con una caja completica, pero no una cajita de café,
si no me dio ESP3. Y lo colocó en la vitrina de mi local y me dijo, aquí está la solución, y yo ya te la había mostrado. Le dije, ¿qué hago? Dele café. ¿Y qué hice? Le di café. Cada que hablaba le daba café, cada que me saludaba le daba café, a toda hora le di café. Peleamos con el sistema de salud, nuestras deudas crecieron mucho más en esa pelea con el sistema de salud, ustedes entienden. Logramos operarla y su recuperación iba a ser de 6 meses a 2 años y en un mes se recuperó. Les trajeron el tumor, debió perder el habla, la motricidad por el lado derecho y no pasó nada, simplemente porque su cerebro nunca se inflamó por una propiedad que tiene el poderoso hongo del que le están hablando hoy, que es antiinflamatorio. Y la gloria es para Dios, que te puso hoy, así como a mí, esta oportunidad en tus manos, porque Él sabe que viene más adelante. Sea salud o sea algo económico, Dios te lo puso en tus manos porque es el vehículo para que tú hagas lo grande que no te imaginas que puedes hacer. Para eso Dios te trajo y te sentó aquí. Para eso viniste hoy aquí. Y por eso quiero que le des las gracias a la persona que te invitó. Porque si te invitó es porque Él sabe que vas a ser grande, pero junto a Él. Después de eso, no tenía cómo arrancar en el negocio. Mis deudas superaban los 90 millones de pesos. No había agua ni luz en la casa. Estaba pegado del apartamento de Andrés. No pagaba hace 4 meses los dineros de mi apartamento, que perdí por esa situación. No había cómo comer. Pero había un amigo que me decía, la vamos a hacer. Gestioné, busqué y encontré el dinero y arranqué en este poderoso negocio. Y hoy mi familia no se preocupa por techo ni por comida, mis hijas no se preocupan por educación, porque estamos suplidos sobreabundantemente y solo pasaron 8 meses y apenas estamos comenzando. Así que solamente te puedo decir que la historia que yo viví quizás es una historia que tú también tienes para contar. Que si han habido sueños rotos y fracasos en tu vida, GanoExcel es la plataforma para que con un solo triunfo borres todos esos fracasos. Así que es el momento de que tú tomes una decisión. Y esa decisión puede ser primero, ok, no veo la oportunidad. Lástima. Lástima no porque no la viste junto a tu amigo, lástima por ti que te la vas a perder. Pero como es un profesional la persona que te invitó, vas a ser franco y le vas a decir, pero te digo una cosa, Dios no puso esto en tus manos en vano. Hay una bendición de salud que seríamos muy mezquinos guardándola para nosotros, y esa es la primera visión que yo tengo con este poderoso negocio, y es permitir que muchas familias como la mía, que quizás hoy no estuvieran completas, aprovechen este poderoso producto para salvar vidas. Y eso es la responsabilidad más bonita después de ser padre que yo he tenido. Y ahora, si tú eres de las personas que saben que merecen algo más grande y quieren hacerlo, te quiero decir que la persona que te invitó no pensó en un bono de 337.500 pesos. Él pensó en la fortuna que tú te vas a empezar a ganar junto a él. Porque la única manera de que él crezca es haciendo que tú crezcas. Porque GanoExcel diseñó un sistema que va a superar todas las cosas que a ti te hacen falta para llegar a lo que quieres. Él las va a soportar todas porque montó la infraestructura, preparó los líderes, organizó tu equipo y tiene el camino allanado, listo y preparado para que solo tú lo recorras y llegues a donde quieres llegar. Por eso hoy, si tu sí es rotundo, te vas a acercar y le dejas a decir a la persona que te invitó, estoy listo para empezar un nuevo camino, para hacerla y para estallarla junto a ti, porque GanoExcel es la plataforma para que agendes tus sueños y se empiecen a cumplir. Porque hoy, en este negocio, me pude dar cuenta de que el sueño de mi papá, que 20 años sacrificó su vida, que sacrificó su verdadero sueño, no era nada tan simple como conocer las cataratas de Iguazú, y yo ya pagué ese viaje, y lo pagué con GanoExcel, porque pude subir a mi papá. Porque pude subir a mi papá a una tarima y verlo descomponerse en llanto y bajar y decirme gracias, hijo. Nunca pensé sentirme así, porque mi papá hoy, solo por creer en esta visión,
solo por querer ayudar al hijo, que todos decían que había fracasado, solo por eso. Porque cuando yo arranqué en este negocio no era una persona para prospectar en Gamexel, era un hombre que venía de más de 10 fracasos seguidos. Pero mi papá creyó en mí de primero, y solo por creer en mí y seguir conmigo de la mano, hoy tiene un rango plata en esta compañía, y se gana más en este negocio que en su pensión de 20 años de trabajo y en el trabajo que le tocó continuar teniendo después de pensionarse, del cual está próximo a renunciar. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, por darse la oportunidad de escuchar. No la dejen ir, porque la vamos a hacer. Vamos a otro nivel. ¡Jumbo! ¡Vamos a hacerla! Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Rivera.